Bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en algo que literalmente está cambiando las reglas del juego en la educación sanitaria. Imaginemos por un segundo poder entrenar entrevistas clínicas súper complejas, pero con pacientes que responden de manera totalmente natural, que son impredecibles y que además tienen un historial médico completo. Y todo esto mucho antes de pisar un hospital de verdad. Pues bien, usar inteligencia artificial generativa para entrenar la valoración de enfermería ya no es el futuro, ni es ciencia ficción, es una realidad. Y vamos a ver que los resultados son una auténtica pasada. Para ponernos un poco en situación, resulta que esta iniciativa arrancó en la Universidad Pontificia Comillas y la Escuela San Juan de Dios, con 120 estudiantes de primer año de enfermería. El gran reto aquí era romper esa barrera histórica, ya sabéis, ese salto enorme que hay entre la teoría pura y dura que se da en el aula y el momento crítico de enfrentarse a un paciente real de carne y hueso. En primero de carrera es vital empezar a engrasar ese razonamiento clínico, y para lograrlo decidieron tirarse a la piscina con esta tecnología. Claro, si pensamos en cómo se ha hecho siempre, nos viene a la mente el típico caso clínico pasivo en papel, ¿verdad? Ese texto súper estático donde te lees una lista de síntomas y te toca adivinar qué pasa. Pero vamos a ser sinceros, la vida real no es un folio en blanco. Al dar el salto a una entrevista dinámica con IA generativa, la cosa cambia de la noche al día. Aquí hay que usar lenguaje natural, formular las preguntas adecuadas en el momento exacto y adaptarse sobre la marcha. Es básicamente pasar de leer un guión cerrado a improvisar en un escenario clínico 100% interactivo. Y aquí entran en escena nuestros dos grandes protagonistas virtuales. Por un lado tenemos a Miren, una paciente de 63 años que ha sufrido un ictus y tiene disartria, así que comunicarse con ella cuesta un poco más. Por otro lado está Manuel, un paciente posquirúrgico con una herida y bastantes problemas para dormir por, digamos, unos malos hábitos. Pero ojo, que aquí viene la magia de todo esto. La regla de oro en el código de estos avatares era que bajo ninguna circunstancia podían revelar sus diagnósticos así por las buenas. Había que tirar de la lengua, usar la empatía y hacer las preguntas precisas, exactamente igual que en una consulta real. Sección 1. Resultados y datos cuantitativos. Vamos a ir directamente a los números para comprobar qué tal funcionó este experimento con inteligencia artificial en la práctica real. Y ¡boom! Aquí tenemos el primer gran dato, un 9,2 sobre 10. Esa fue la nota media global de satisfacción que le dieron los propios estudiantes al terminar la actividad. O sea, hablamos de un sobresaliente casi unánime. Esto es clave porque nos dice que la herramienta no es solo un juguete tecnológico llamativo, sino que realmente conectó a nivel profundo con lo que los alumnos necesitaban para aprender. Además, si miramos las métricas que dejó el sistema, vemos que los alumnos hacían una media de entre 15 y 18 preguntas por entrevista. 15 a 18. Esto es importantísimo porque demuestra que no estábamos ante el típico test de marcar la opción correcta y darle a siguiente. ¿Qué va? Hablamos de una participación súper activa. Estaban conversando de verdad, indagando, rascando en los síntomas y practicando esa comunicación clínica tan esencial. Sección 2. La voz del alumnado. Dejemos los números fríos un momento y vamos a sumergirnos en lo cualitativo para ver exactamente qué sintieron y qué dijeron los estudiantes sobre la plataforma. A ver, cuando se revisaron los comentarios libres, hubo 5 palabras que no paraban de repetirse sin cesar: realista, interactiva, dinámica, útil y, sobre todo, motivadora. Son adjetivos vitales, de verdad, porque confirman que lograron darle vida a la teoría clínica. Que usen la palabra motivadora nos está diciendo a gritos que esta tecnología tiene el superpoder de coger un ejercicio académico de rutina y convertirlo en un reto tremendamente estimulante. De hecho, leed esta maravilla de cita de uno de los alumnos. Parece que estás hablando con una persona real y así podemos practicar. Es que han dado en el clavo. Ese realismo asombroso es lo que marca la diferencia. En cuanto el cerebro hace clic y se cree que hay alguien real al otro lado, todos los engranajes de la empatía y el razonamiento se disparan a niveles que un papel impreso jamás podría conseguir. Es literalmente como subirse a un simulador de vuelo, pero para entrenar habilidades médicas. Y aquí tenemos otra frase que subraya algo súper importante. La interacción con la IA es fluida y humana. Ojo a esto, porque significa que hemos dejado muy atrás a esos bots torpes y mecánicos. Las respuestas de Manuel y Miren venían cargadas de matices, de pequeños miedos sobre cómo se iban a recuperar o de quejas del día a día. Esa naturalidad, esa fluidez, es la pieza maestra que hace que la inmersión sea total y absoluta. Sección 3. El desafío de la corrección. Porque sí, amigos, no todo fue un camino de rosas. Vamos a rascar un poco en el principal punto de fricción que sacaron a la luz los datos. Y es que resulta que aquí nos topamos con una dualidad bastante curiosa. Por un lado tenemos a la IA actuando como un paciente maravilloso, natural, fluido, conversacional, de 10. Pero claro, cuando le dices a esa misma IA que cambie el chip,
que haga de profesora y corrija de forma automática las respuestas abiertas de los alumnos, la cosa cambia drásticamente. Se vuelve súper pedante, tremendamente rígida y exigente a más no poder, como el día y la noche. Para que nos hagamos una idea exacta, fijémonos en este caso real que pasó con el paciente Manuel. Un alumno hizo una entrevista estupenda y al final, en una pregunta abierta, contestó que el paciente tenía problemas de sueño, lo cual era correctísimo, pero además añadió muy hábilmente que también tenía problemas de movilidad por su herida. Pues bien, ¿qué hizo la IA evaluadora? Le bajó la nota. El motivo, la rúbrica que tenía programada era tan estrecha que solo daba por buena la respuesta si mencionaba exclusivamente que el problema de sueño era por culpa de tomar café. O sea, castigó al estudiante por ver la imagen clínica completa. Increíble. Así que el gran aprendizaje que nos llevamos en este punto es que la corrección automática en las preguntas de desarrollo es un hueso duro de roer, es muy exigente y bastante más difícil de superar de lo que debería. Al seguir las rúbricas de una forma tan cuadriculada, a la IA le falta esa flexibilidad que sí tiene un profesor humano para entender el contexto y el razonamiento global. Queda clarísimo que este es el gran área de mejora de la plataforma. Necesita un buen ajuste para que las evaluaciones sean realmente justas y constructivas. Llegamos a la sección 4, propuestas y futuro. Vamos a echar un vistazo al horizonte para ver hacia dónde evoluciona esto, basándonos en lo que piden alumnos y profesores. Pues las mejoras que ya están sobre la mesa son geniales. Lo primero y más urgente, por supuesto, es afinar ese prompt tuning. Ya sabéis, ajustar las instrucciones internas de la IA para que al evaluar sea más comprensiva y menos robótica. Pero es que la cosa no se queda ahí, porque los alumnos han pedido más inmersión. Quieren incorporar interacción por voz en tiempo real para dejarse de teclear y hasta meter formatos en vídeo. Imaginad poder leer el lenguaje corporal, ver si el paciente hace una mueca de dolor. Eso llevaría la simulación a una liga completamente nueva. A ver, aunque tenemos ese reto evidente con las correcciones automáticas, lo que hace que esta herramienta sea un auténtico salto de gigante es lo súper fácil que es replicarla. Su escalabilidad es brutal. Si ha funcionado de maravilla para estudiantes de primero, valorando necesidades básicas, imaginemos esto aplicado al triaje de urgencias, a simulaciones complejísimas de salud mental o incluso a sesiones de fisioterapia. Sinceramente, el único límite aquí es lo creativos que queramos ser al diseñar los casos clínicos. Para cerrar, todo esto nos deja con una reflexión y una pregunta enorme flotando en el aire. Ya hemos comprobado que la IA generativa puede crear simulaciones que motivan y derrochan realismo, cerrando esa brecha entre la teoría y la práctica de una forma inédita. Lo de la evaluación rígida no deja de ser un simple ajuste técnico en el camino. Así que la verdadera pregunta es, sabiendo el impacto tan transformador que esto tiene en el razonamiento de los estudiantes, ¿cómo y a qué velocidad vamos a escalar esta tecnología para revolucionar por completo el entrenamiento en todas, absolutamente todas las disciplinas de las ciencias de la salud? Da mucho que pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.